Bueno, vamos a dar el pase a también nuestros ponentes que ya están en esta mañana con nosotros, ¿sí? Ellos vienen desde la Dirección Regional de Lima Metropolitana. Estoy hablando de nuestros especialistas, quienes en esta mañana nos van a también brindar estas ponencias. Ellos nos van a acompañar prácticamente en los dos bloques que tenemos. Y vamos a iniciar esta primera ponencia que nos habla sobre las metas de aprendizaje y calidad de vida y su aplicación en el nivel de secundaria. Esta ponencia va a estar a cargo de la magíster Ruth Yabar Sal y Rosas. Asimismo, también ella viene acompañada del especialista Jorge Vergara. Voy a dejar con ustedes entonces a nuestros dos especialistas que vienen desde la Dirección Regional de Lima Metropolitana y para los cuales también vamos a recibirlos con esos cariñosos aplausos virtuales que vienen de todo nuestro amado Perú, ¿no? A nivel nacional. Desde las instituciones educativas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú y todas las instituciones educativas que en esta mañana nos acompañan a nivel nacional. A ver, lo recibimos con esos aplausos. A ver, esos aplausos virtuales, por favor. ¿Listo? Ahí está, muy bien. Excelente. Así que le damos el pase. Adelante, Ruth Yabar Sal y Rosas y a nuestro especialista Jorge Vergara. Muy buenos días. Buenos días con todos ustedes. En este momento es Ruth Yabar quien se comunica. Estamos muy gustosos de poder compartir el día de hoy con ustedes. Jorge, ¿te presentas para comenzar? Sí, en primer lugar agradecer esta invitación, el saludo cordial a todos los presentes. Bien, hoy día vamos a trabajar el tema de los aprendizajes para la vida en el marco justamente de la implementación del Currículum Nacional de Educación Básica. Vamos a ir presentando entonces lo que tenemos para esta jornada. ¿Presentas, Ruth? Correcto. O si deseas, puedo ir presentando. Ah, ya está bien. Bueno, como decía Jorge, el día de hoy reciban los cordiales saludos también del director regional de educación de Lima Metropolitana, Luis Quintanilla Gutiérrez, y el director de gestión pedagógica de educación técnica y productiva, el señor Richard Rubio Guerrero, quienes nos han designado en este momento para compartir con ustedes, ¿no? Miembros de la ODEC, docentes, ¿no? Que trabajan en el área de religión en Lima, a nivel de todo el Perú, en los colegios castrenses, ¿no? En referencia a los lineamientos de aprendizaje, metas de aprendizaje, el día de hoy se están trabajando desde el 2022 4 lineamientos, ¿no? Tenemos el lineamiento, ¿no? De gestión autónoma, el bienestar de la comunidad educativa y certificación múltiple, y el que el día de hoy nos reúne, que es metas de aprendizaje para la vida, metas de aprendizaje, dentro de lo que denominamos la escuela de la confianza. Y desearíamos iniciar esta reflexión, ¿no? Este momento de compartir con ustedes a través de estas dos preguntas a las que les invitamos a poder reflexionar y compartir sus respuestas en el enlace que en este momento le vamos a compartir en el chat. ¿Cómo les gustaría que sea la sociedad peruana? ¿Y qué características debe tener el ciudadano ideal que queremos formar? Tenemos como pueden ver, está colocado el quiz para que puedan ustedes contestar. Y le dejo para que Jorge nos comparta, ¿no? El quiz en pantalla para ver cómo lo vamos, ¿no?
completando. Ahí tenemos las preguntas que estamos formulando para esta jornada. ¿Cómo les gustaría que sea la sociedad peruana, ¿no? O sea, cómo después de todo esto que estamos viviendo hoy como país, vale la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que nos gustaría que sea nuestra sociedad peruana? ¿Y qué características debe tener el ciudadano ideal que queremos formar en nuestras instituciones educativas? Te invitamos a que puedas responder entonces a estas dos preguntas, ¿no? En la primera, mirando a esta sociedad peruana, ¿no? Todos tenemos un sueño de sociedad, un ideal de sociedad, y ese ideal de sociedad es que les estamos pidiendo a ustedes que puedan completar en esta primera pregunta. Y luego, ¿qué características debe tener este ciudadano ideal que queremos formar? Entonces, te invito a que puedas ingresar al enlace si aún no lo has hecho y puedas ayudarnos con tu respuesta, ¿no? Tu respuesta en base a estas dos preguntas, ¿no? Ya estamos observando que tanto Leticia, Mónica y Eli han completado ya sus dos preguntas. En este momento lo vienen haciendo Jacqueline, Carolina, Lourdes, María, Cristina, Anthony, Ruth, Karina, Patricia, Carmen, Filomeno, José, María. Muy bien, estamos ya. Y en proceso también tenemos a muchos docentes que están completando estas dos preguntas, ¿no? Entonces los invitamos a responder. Vamos a darnos unos minutos para contestar a estas dos preguntas. También estamos proyectando las preguntas que en el chat algunos están ingresando en este momento. Voy a darte pase, Jorge, para que compartas tú lo que se está viendo voy a dejar de compartir. Ahora sí. Ahí tenemos las respuestas que están ingresando.
minuto más y vamos ya a ir cerrando este espacio para compartir con cada uno de ustedes las respuestas que tenemos en base a las dos preguntas que se han formulado para esta jornada, ¿no? La primera pregunta es ¿cómo les gustaría que sea la sociedad peruana? Y la segunda pregunta, ¿qué características debe tener el ciudadano ideal que queremos formar, ¿no? Entonces, vamos a darnos un minuto más y vamos a ir ya cerrando. Vemos que tenemos muchas respuestas, ¿no? Vamos a compartir alguna de ellas, ¿no? Excelente. Ya muchos de ustedes han completado sus dos respuestas. Excelente. Entonces, vamos a ir cerrando ya esta parte. Tenemos 30 segundos para ir finalizando este primer ejercicio, ¿no? De cara a mirar qué es lo que nosotros estamos esperando, ¿no? O cuál es el ideal de sociedad que queremos. Muy bien, ya hemos completado entonces la participación del 100%. Entonces vamos a ir ya compartiendo las respuestas. Tenemos 100% ya. Vamos a ir cerrando entonces este espacio para poder compartir las respuestas de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces vamos a finalizar aquí este ejercicio. A ver, vamos finalizando para luego ir compartiendo con ustedes las respuestas que tenemos. Muy bien. A ver, vamos a ir revisando. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo les gustaría que sea la sociedad peruana? Aquí voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir. A ver, vamos a compartir entonces las respuestas que tenemos a la pregunta, a la primera pregunta, ¿ya? Ahí tenemos. La primera pregunta es, ¿cómo les gustaría que sea la sociedad peruana? Entonces, ¿qué nos dice Carolina? Comprensiva, solidaria. Livia dice, una sociedad justa, solidaria con los más necesitados, empática, empoderada. Inés nos comenta, debe ser una sociedad más justa, sin desigualdad social. Mercedes Espinosa dice que sea el perfil de un ser humano que ame a Dios y que se ame uno mismo y al prójimo. Luego tenemos la participación de Juan. Juan nos dice una sociedad más consciente de la realidad de los demás, una sociedad donde las ideas, los prejuicios, los conceptos no aluden a las personas, sino les devuelva y reconozca su dignidad. Rubí dice que sea justo. Jessica dice más humanos que no vean sus propios intereses, sino también vean las necesidades del otro. Qué interesante. Yomer dice que sea colaborativo. Nancy dice sin resentimiento, cero violencia, sin prejuicios ni discriminación. Carlos Vega dice de respeto y oportunidades para todos. Ruth dice sociedad justa y fraterna y solidaria. Lourdes Flores nos dice una sociedad que sea participativa, que sea capaz de liderar proyectos comunitarios, humanistas y de ideales cristianos. Si nos damos cuenta, casi muchos vamos por el mismo sentido, ¿no? Una sociedad unida, una sociedad fraterna, solidaria, que siempre busca el bien común de todos, que se practica
practique la justicia y los valores humanos, dice Cristina. Patricia Rodis, que sea democrática, resistente, humanista, con valores. Leticia dice que sea unida, ¿no? Iberico dice ética, rica y reconciliada, ¿no? Filomeno dice que seamos más éticos y empáticos. Julio dice una sociedad con criterios, con valores, con principios cívicos, el respeto a los demás, en especial a la opinión del otro, que cuestiona todo, es decir, filosofar, dice. Guni dice fraterna, justa, solidaria. Rodolfo dice una sociedad democrática con igualdad para todos, formados en valores desde el Señor, familia, escuelas y la sociedad. Jane dice justa y solidaria. Giovanna dice justa, honesta, responsable. Maribel dice una sociedad con principios, con valores cristianos. César dice una sociedad justa, solidaria, fraterna, humana. Jenny dice armoniosa, empática, respetuosa, amigables. Miriam dice educada, bien informada para que sepa tomar buenas decisiones. María dice que la sociedad debería de ser justa, libre, fraterna. Durán Nancy dice una sociedad justa, una sociedad honesta, una sociedad con valores. Mira, casi todos vamos en el mismo sentido, ¿no? Carmen Manrique dice más solidaria y democrática, más honesta y respetar a nuestro prójimo. Inés dice justa, Susana dice buscar el bien para todos. Ítalo dice una sociedad basada en el amor al prójimo, en el bien común, a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Mardeli dice una sociedad humanista de valores. Lourdes dice participativo, democrático. Nancy dice democrática, justa, solidaria para todos, donde reine la paz. Leonor dice justa, fraterna, solidaria. Reinaldo igual, justa, fraterna y solidaria. Mónica con justicia y verdad como valores primordiales. Sarela dice una sociedad en donde todos nos sintamos hermanos, sin discriminación, solidaria, donde todos ejerzan sus derechos y vivan responsablemente su amor a la casa común, ¿no? Félix dice una sociedad con respeto, una sociedad honesta, una sociedad accesible a las diferentes instituciones como salud, educación. Cristian dice una sociedad cultural y formada para la vida en valores morales. Marilu dice que sea más unida. Lourdes dice con valores cristianos. Mira, vamos leyendo y casi todos estamos yendo en el mismo sentido, ¿no? Paz, como las primeras comunidades cristianas, sin discriminación. La justicia es algo que es reiterativo, la unidad, la solidaridad. Aquí hay algo importante que dice Yanina, el respeto a las normas, ¿no? El respeto a la diversidad, que sea una sociedad inclusiva, dice José Montenegro, que respete a las minorías, una sociedad con fe, una sociedad con equidad. Una Natividad dice los ciudadanos deben ser con buenos principios y valores como la honestidad, la justicia, la verdad. Aristina dice, me gustaría que en mi sociedad haya paz, armonía entre todos. Mira, ese es un grito común, ¿no? De todos, la paz, la solidaridad, la justicia, creo que es lo que suena más fuerte, ¿no? La justicia, ¿no? Entonces, sí, pues, ¿no? Entonces, la empatía, ¿no? Como que esa necesidad de mirar también a otro, conectar con las necesidades de las demás personas, ¿no? Una sociedad con autoestima para amarse a sí mismo y amar a los demás, dice Aurelio, honesta, justa, solidaria, ¿no? Y vuelve a sonar en todos esta necesidad, ¿no? De que nuestra sociedad empiece ya a mirar este ideal, ¿no? Y esto pues es un trabajo que no solamente depende del gobierno, sino es un trabajo colectivo. Es un trabajo que debemos seguir haciendo
a todo nivel, y principalmente quienes tenemos toda una gran responsabilidad en esto somos las escuelas, las instituciones educativas, pero todo el sector en realidad tiene que ver con estas necesidades, ¿no? Con este ideal de sociedad, con estas expectativas que tenemos como sociedad. Y la otra pregunta que hacíamos era, ¿qué características debe tener el ciudadano ideal que queremos formar, ¿no? Hemos hablado un poco de la sociedad, ahora te preguntamos, ¿cuál es el ideal de ciudadano? Y Carolina nos empieza diciendo un buen ciudadano formado en valores, con una fe profunda y con amor por su patria, por amor por su país. Livia dice un ciudadano libre, justo, que sabe escuchar y que sabe dar soluciones a los problemas, empoderado, solidario, empático, misericordioso, ¿no? Inés dice más humana, más solidaria, más creyente, más amorosa a Dios, a su semejante. Mercedes nos habla todavía de la sociedad justa, empática, pero ahora ya estamos mirando al ciudadano, ¿no? Rubí dice tolerante, respetuoso, que busque el bien común, no solo pensar en sí mismo. Juan dice debe caracterizarse por ser una persona abierta a la caridad, a la solidaridad, a la fraternidad, consciente que todo lo que tiene, ¿no? Que todo lo que tiene y es como ente se debe y es solo por la misericordia y la bondad de Dios, ¿no? Yomer dice paciente, asertivo, comprometido. Jessica dice ciudadano con valores, principios que asumen, que aman a Dios, amando al hermano o hermana, siendo honestos con ellos mismos y con los demás, y que sean coherentes con lo que dicen y con lo que hacen, ¿no? Ruth dice contar con valores morales, espirituales. Nancy nos dice resiliente, fraterno, honesto, que construya una cultura de paz, ¿no? Qué necesario es esta parte y lo tenemos que resaltar, ¿no? Una cultura de paz. Lourdes dice uno que sepa cumplir con sus deberes y derechos y que no piense que el otro hará el cambio. Efectivamente, Lourdes, ¿no? De amor a lo que hace y para el bien común, dice Carlos Vega. Cristina dice, justa una sociedad, seguimos hablando de la sociedad, pero aquí estamos mirando ya al individuo, ¿no? Ya estamos mirando al ciudadano. Ese ciudadano, como dice Patricia, con valores, analítico, coherente, que presenta siempre alternativas de solución, que muestra empatía. Ibérico dice autónomo, íntegro, libre, buen ciudadano. Leticia dice líder, tolerante. Filomeno dice que sepa respetar la vida humana y las leyes, las normas. Julio dice, el ciudadano ideal debe ser una persona empática, que tenga un desprendimiento hacia su prójimo. Rodolfo dice que se ha formado en principios, valores. Guni dice honesto, amable, alegre, y como vamos a ir viendo, en realidad todos vamos por ese mismo sentido, ¿no? La práctica de valores, la fraternidad, ¿no? Creo que estamos en un momento donde tenemos que mirar esta parte del desarrollo humano, ¿no? El desarrollo de valores, ¿no? Que sea las personas, pues, promover los valores, la honestidad, la empatía, la solidaridad, ¿no? Creo que las respuestas van en ese sentido, ¿no? Que sea empático, tolerante, de fe, fraterno, solidario, con un sentido de justicia, ¿no? Que busque el bien común, ¿no? Responsable, democrático, que asuma compromisos de transformación social. Mira, qué interesante, con ganas de aprender, de ser mejor, ¿no? Comprometido en su fe y testimonio de vida, que sea responsable, competente. Y vamos viendo, pues, proactivo, vamos viendo que en realidad todos vamos por ese mismo sentido, ¿no? Y todo lo que ustedes están diciendo, en realidad, pues, y ahora lo va a mostrar Ruth,
está dentro de lo que es el currículum nacional. Yo voy a dejar de compartir felicitando esa mirada que tienen, esa expectativa positiva que tienen de la sociedad ideal que queremos y también del ciudadano que queremos, ¿no? Voy a dejar de compartir para que Ruth pueda ir compartiendo la presentación. Y qué interesante todo lo que ustedes han ido señalando. Adelante, Ruth, para que continúe con esta parte. Gracias, Jorge. Sí, como veíamos en cada una de las preguntas, ¿no?, que han dado ustedes respuesta, reflejaba, ¿no?, el cómo nos gustaría que fuera esta sociedad peruana y qué característica tiene el ciudadano. El currículum nacional, ¿no?, que nace de una reflexión, de un análisis, plantea, ¿no?, esa sociedad que queremos, ¿no?, a través de los enfoques transversales. Y ahí podíamos ver, por ejemplo, tenemos el enfoque de intercultural, en el cual promueve el intercambio de experiencias, ¿no? Cómo respetamos las diferentes maneras de ver una misma realidad, ¿no?, de acuerdo al contexto en el que nos desenvolvemos. El enfoque de derechos, ¿no?, fomenta el reconocimiento de los derechos y deberes, asimismo, y promueve el diálogo, la participación y la democracia, como ustedes lo reflejaban en sus respuestas, ¿no? Esa vez de ser tolerante, ¿no?, ser asertivos. El brindar las mismas oportunidades nos habla a los hombres y mujeres, eliminando situaciones que generen desigualdad, ¿no? Esa equidad, para todos podamos tener la misma participación, ¿no? El enfoque ambiental, ¿no? Necesitamos un ambiente, ¿no?, adecuado para poder convivir y nos invita ¿no?, a los ciudadanos a ser conscientes del ambiente, ¿no? Promover el desarrollo de estilos de vida saludables y sostenibles, ¿no? En búsqueda de la excelencia, incentiva a los estudiantes a dar a conocer lo mejor de ellos mismos, como ustedes decían, ¿no? Conocerse a sí mismo para poder entender al otro, ¿no?, y poder generar ese proceso de mejorar juntos, ¿no?, a partir de ese conocimiento de todo lo que podemos llegar a ser, el enfoque inclusivo, la atención a la diversidad, valorar a cada persona por igual con el fin de erradicar la exclusión, la discriminación y la desigualdad de oportunidades, ¿no?, que puede generar toda situación de violencia en una sociedad en la cual no se tiene en cuenta el aspecto, ¿no?, de la atención a la diversidad. También la búsqueda del conocimiento, de los valores y la educación sea unos bienes para todos compartidos, promoviendo relaciones solidarias en la comunidad, ¿no? Efectivamente, Ruth, antes de que puedas pasar, entendemos estos enfoques transversales como esas concepciones, esas creencias que se tienen que impregnar en cada una de nuestras actuaciones, ¿no? En realidad, más que temas, como muchas veces lo hemos estado viendo, tiene que mostrarse en los valores, lo que ustedes señalaban, ¿no? En los valores, en las actitudes que nosotros tenemos cuando nos relacionamos entre nosotros y nuestro entorno, ¿no? Con la finalidad de poder generar esa sociedad que ustedes dicen, ¿no? Una sociedad justa, una sociedad inclusiva, una sociedad que sea equitativa para todos. ¿Y dónde trabajamos estos enfoques transversales? ¿Dónde se puede vivenciar estos enfoques transversales? En cada una de nuestras interacciones en la escuela, en la institución educativa, ¿no? No solamente en el aula, sino en cada una de las instituciones, de las interacciones que se dan en nuestra institución, entre estudiantes con estudiantes, entre los estudiantes con los docentes, docentes con familias, ¿no? Entre docentes con docentes también, ¿no? Entonces, la única manera de promover los enfoques transversales es viviendo y practicando estos enfoques transversales, ¿no? Y ese ideal de sociedad, para llegar a ese ideal de sociedad, tenemos que tener primero un ideal de institución educativa que vivencie cada uno de los enfoques e incorpore esas concepciones, esas creencias que están vinculadas con estos valores y con estas actitudes. Adelante, Ruth.
Gracias, Jorge. Sí, como nos dice, ¿no? El mismo currículum nacional nos pide, ¿no? Que vivamos las características de los enfoques transversales, ¿no? En educación, se plantean valores, ¿no? Para cada uno de los enfoques, actitudes que suponen estos valores que están reflejados en el texto del currículo y también ejemplos, ¿no? Y como lo decía, esto también se debe evidenciar en el trabajo de aula que tenemos, ¿no? Es decir, cuando hacemos un trabajo y planteamos nuestras experiencias de aprendizaje, esto también debe visualizarse en el trabajo, como lo mencionaba, en las interacciones de nosotros con los estudiantes, ¿no? De todo docente con los estudiantes. En referencia a la segunda pregunta, ¿no? En la que decíamos, el ideal de estudiantes, de ciudadanos que requiere nuestra sociedad, el ideal justamente está reflejado o planteado en el perfil de egreso que tenemos en la currícula nacional, ¿no? Y da la forma, ¿no? A las interacciones, al expresar las intenciones del sistema educativo. ¿Qué es lo que buscamos con este sistema educativo? Las cuales se expresan, como les decía, en el perfil de egreso de educación básica, en la que se definen 11 aprendizajes para el desarrollo del estudiante y que den como resultado ese ciudadano que deseamos para el Perú, ¿no? Y esos 11 aprendizajes que los vemos reflejados aquí, ¿no? Que se reconoce como una persona valiosa, identifica su cultura en diferentes contextos. Eso lo vimos en las expresiones que ustedes se indicaban cuando decía conocerse, valorarse a sí mismo, que propicia la vida en democracia a partir de reconocimiento a sus derechos y deberes, en la comprensión de sus procesos históricos y sociales de nuestro país y del mundo, ¿no? Ser democrático, ¿no? Para participar en el proceso de desarrollo de nuestro país, practica una vida activa y saludable para el bienestar de su cuerpo e interactúa respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas, cotidianas y deportivas. Aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender el aporte del arte a la cultura y la sociedad y crea proyectos artísticos utilizando los diversos lenguajes del arte para comunicar sus ideas a otros. Comunica en su lengua materna, en castellano como segunda lengua y en inglés como lengua extranjera de manera asertiva y responsable para interactuar con otras personas de diversos contextos y con sus propios propósitos, ¿no? La importancia de poder comunicarnos, de transmitir nuestras ideas, nuestros pensamientos y poder que los demás nos comprendan la expresión de nuestros sentimientos, de nuestros deseos, ¿no? Que refleja toda una cultura, una vivencia. Comprender y apreciar la dimensión espiritual, ¿no? Como ustedes lo indicaban, ¿no? Muchos de ustedes están trabajando directamente esta y todas las demás aprendizajes que están en el perfil de la vida religiosa de las personas y de las sociedades. Indaga y comprende el mundo natural y artificial utilizando un conocimiento científico en diálogo con los saberes locales para desarrollar la calidad de vida y cuidado de la naturaleza. Interpreta la realidad y toma dimensiones a partir de conocimientos matemáticos que aporten a su contexto. Gestiona proyectos de emprendimiento económico y social de manera ética que le permiten articularse en el mundo de trabajo y el desarrollo social, económico y ambiental del entorno. Aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de la comunicación para interactuar la información, de gestionar su comunicación y aprendizaje y desarrolla los procesos autónomos de aprendizaje en forma permanente para la mejora continua de los procesos de aprendizaje y de los resultados, ¿no? Todo esto reflejado y en el trabajo que se realiza es como el estudiante a través de eso va a poder atender o va a responder a una sociedad que como la vemos es cambiante y desafiante y cada día requiere de el trabajo de trabajar nuestras competencias de manera articulada, ¿no? Una persona competente que hace uso de diferentes aprendizajes para enfrentarse a las situaciones cotidianas que tiene que afrontar, ¿no? Es por eso que nosotros en secundaria cuando trabajamos debemos articular en nuestras diferentes áreas y trabajar, ¿no? En el desarrollo de las competencias, ¿no? En lo que decíamos, tenemos una sociedad con muchos desafíos, con muchos retos. Nosotros actualmente vivimos una coyuntura como país con tendencias, con cambios que nos proponen, en donde nuestro estudiante debe
A través de estos 11 aprendizajes que conllevan a mirar al final de la educación básica, trabajar las competencias, ¿no? Y estas competencias se van a hacer cuando yo articulo, movilizo mis capacidades y puedo mirar los desempeños a los cuales debo llegar los estudiantes en las diferentes áreas, y todo ello trabajando a través de los enfoques transversales, ¿no? Es que nos hablan de los valores y actitudes que debemos tener, como lo decía Jorge, en los diferentes momentos, en las interacciones que tenemos con los equipos directivos, entre docentes, con nuestros estudiantes, ¿no? Y son los momentos que más tenemos nosotros como docentes, las interacciones con nuestros estudiantes. Una cultura escolar, ¿no? Nosotros necesitamos de una cultura para desarrollar todo aquello que vea y debe ser compartida, debe ser un trabajo de la institución educativa, donde se haga evidencia de los valores y actitudes en los enfoques transversales mediante espacios de reflexión y aprendizaje. Una gestión escolar, una gestión de la práctica pedagógica, donde se den esos espacios colegiados diversos y estrategias de acompañamiento, ¿no? A través de pares, a través del equipo directivo, monitoreo para la práctica pedagógica, para poder analizar, ver cómo se están dando las interacciones, estrategias para atender a los estudiantes en riesgo de interrumpir sus estudios y que alcancen los aprendizajes esperados y culminen su trayectoria. Estrategias para el desarrollo de competencias de docentes y el desarrollo profesional. Gestión del bienestar escolar, espacios de participación importante democráticas y organización en las instituciones educativas, con interacciones personales positivas, normas de convivencias consensuadas con todos los miembros de la comunidad educativa, prevención de violencia con estudiantes y familias y personal, atención a esas situaciones que puedan generarse de violencia, ¿no? Teniendo protocolos para la atención, redes de protección para la prevención y atención a la violencia y acompañamiento a los estudiantes y las familias, tutoría y orientación educativa y la educación sexual integrada, donde todos los docentes de secundaria nos articulamos porque atendemos a un único estudiante con una diversidad de situaciones y características. ¿Cómo deben ser esas prácticas pedagógicas? Primero, tener planificaciones consensuadas que respondan a las necesidades y características de los estudiantes y del contexto en el que se encuentran las instituciones educativas. El clima propicio para el aprendizaje, que sea respetuoso, democrático, solidario, inclusivo, ¿no? Que todo estudiante se sienta atendido en esa diversidad. Una mediación pedagógica que promueva la construcción de aprendizaje basada en la interacción positiva y una atención diferenciada. Una evaluación formativa orientada al desarrollo de los aprendizajes, no solo a la valoración del aprendizaje, sino sobre todo al desarrollo del aprendizaje. El uso de espacios para generar experiencias de aprendizajes, que el estudiante se sienta actor de su aprendizaje y también en esa manera pueda visualizar qué es lo que quiere lograr, hacia dónde le está llevando lo que está en ese momento trabajando a nivel de las áreas, a nivel de proyectos de aprendizajes interáreas. ¿Qué son las metas de aprendizaje? ¿No? Nosotros tenemos que atender a las necesidades de los aprendizajes de que requieren nuestros estudiantes. Venimos de un escenario de 2 años de pandemia, donde muchos de los estudiantes, de acuerdo a las condiciones en las que ellos se encuentran, de su situación familiar, de su situación económica, de la situación de sus escuelas, de acuerdo a las características que tienen esas escuelas. Nosotros en Lima Metropolitano tenemos una variedad de nuestras escuelas públicas, escuelas privadas, escuelas como la de ustedes, ¿no? Regentados en asociación con diferentes estamentos castrenses, ¿no? Del ejército, de la marina, de la policía. Algunos de esos aspectos los estudiantes requieren, teníamos metas. ¿Qué es, dónde tenemos que dar énfasis? ¿Qué es lo que el estudiante requiere? Y por eso Lima Metropolitana analiza y propone lo que son las metas de aprendizaje
Y tenemos ahí las metas de aprendizaje. Primero porque son los aprendizajes enfatizados de las competencias priorizadas, necesarias, que los estudiantes requieren, ¿no? Hemos propuesto, el currículum nos habla de los estándares por ciclo, nosotros se ponen acá las metas por cada grado, ¿no? Para que el docente pueda evaluar y ver, ¿no? Y ver y acompañar a los estudiantes para que logren estas metas, ¿no? Que no han logrado por los años de pandemia, para cerrar las brechas que existen, reitero, por los diferentes contextos en los que están ubicadas también nuestras instituciones de Lima Metropolitana. Expresan de manera clara y entendible lo que los estudiantes deben aprender prioritariamente durante el año escolar. Son un referente para la planificación, medición y evaluación de los aprendizajes. Como decíamos, es para cerrar las brechas que pueden existir en cada, ¿no? Y de acuerdo a las condiciones. Estas metas de aprendizaje se dividieron en 4 ejes. Uno viendo y teniendo la meta, la competencia de asume la vida saludable, la protección a la vida, ¿no? Lo importante de tener una vida saludable, que vea el cuidado mismo, físico, espiritual de las personas, pero sobre todo ese cuidado, ¿no? Con la obesidad que hay tan creciente en nuestra sociedad, ¿no? Fomentar esos hábitos saludables, ¿no? De práctica diaria de ejercicios, comer alimentos que que constituyen nuestro cuerpo para nuestra salud mental, física. También en la inclusión económica, ¿no? Ver el área en ese enfoque de cómo gestionan responsablemente los estudiantes los recursos económicos, cómo promueven proyectos de emprendimientos, con el área de educación para el trabajo, y en matemática las áreas de resuelve problemas de cantidad, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Y en este momento también se está para el 2023 gestiona problemas de localización, ¿no? Forma, movimiento y localización. También las habilidades para la vida, lee diversos textos, escribe diversos textos, se comunica oralmente, ¿no? Lo importante que para un estudiante es poder expresar sus sentimientos a través de un texto, a través de una comunicación asertiva, que puede expresar sus sentimientos y pensamientos, y cómo gestiona su aprendizaje de manera autónoma, cuáles son las metas o lo que él se propone lograr en este año, por qué está estudiando, para qué está estudiando, cómo le está sirviendo aquello que está aprendiendo y cómo él mismo a través del análisis puede volver a replantear sus propias metas, sus propias maneras de aprender, ¿no? Analizar cómo comprende, cómo aprende y generar, ¿no? Ese sentir nosotros a nivel secundaria que el estudiante puede proponer, ¿no? Y nosotros podemos también articular y ver con él hacia dónde vamos a encaminar todos estos deseos de aprendizaje que él puede estar teniendo y puede motivarlo, ¿no? A seguir aprendiendo. Y algo que salió y lo hemos visto en nuestro contexto es construye su identidad y convive y participa democráticamente, ¿no? La importancia de la democracia para nuestro país, la importancia de vivir en democracia, y por eso hemos centrado, ¿no? Teniendo de enfatizar algunas competencias, sobre todo en contextos, en situaciones de estudiantes que no podrían lograr, nuevamente reitero, por las características del contexto en el que viven, de la situación, priorizamos, enfatizamos en estas competencias, ¿no? El docente y las metas de aprendizaje, ¿no? Es decir, el docente va a mirar su planificación curricular, como sabemos, de acuerdo a las necesidades, características de los estudiantes, ¿no? Va a ir viendo la medición de cómo se encuentra, qué es lo que han logrado sus estudiantes, qué es lo que requieren, a través de una evaluación para el aprendizaje, para promover el aprendizaje, no únicamente del aprendizaje, sino para promover el aprendizaje con nuestros estudiantes. Y sabemos que algo que en la pandemia nos ha permitido el trabajo es el trabajo
articulado con las familias, ¿no? Por eso promovemos y sabemos que el trabajo de la ODEC genera esta interacción, estas jornadas con familias, encuentros y talleres para las familias. Es una invitación de que ustedes que generan ya estos procesos sigan articulando en las instituciones educativas el trabajo con los padres de familia, con sus pares, con los docentes de otras áreas, para articular el trabajo y poder llevar esa información al padre de familia que es, ¿no? Que acompaña, ¿no? a los estudiantes en este proceso, ¿no? La evaluación de recursos, videos, trípticos de información a las familias para comunicarles los procesos y cómo ellos pueden acompañar a los adolescentes en esta etapa, ¿no? Muchas veces tenemos que ustedes como docentes y sobre todo de religión tienen que tener mucha cercanía a los estudiantes, ¿no? Entonces transmitir a los papás también cómo ellos pueden generar estos procesos. El trabajo colegiado, ¿no? Ese análisis y reflexión a partir de los resultados de evaluación. Recordemos que estos resultados de evaluación deberían trabajarse siempre de manera colegiada, no únicamente entre áreas, entre las áreas que más relación pueden tener, ¿no? Sino entre todo el nivel secundario, porque recordemos que un solo estudiante tiene 12 docentes que lo acompañan. Tenemos que ver la manera de unificar estos procesos para que ellos puedan sentir que no tienen que responder a muchos aspectos, sino al contrario, ¿no? A través de un producto, de un proyecto que se hayan planteado, podemos articular y de esta manera también el estudiante va a sentir que ve sus procesos de avance de manera articulada con todos los docentes y todos pueden acompañarlo en ese proceso de cómo él avanza en sus aprendizajes para insertarse en esa posterior vida laboral o continuar sus estudios secundarios, ¿no? Lo importante es de generar esas experiencias de aprendizaje entre áreas, esos proyectos de aprendizaje, ¿no? Y el uso de recursos y materiales, ¿no? De reflexionar, de esa mirada compartida, después de poder observar entre nosotros como pares nuestras experiencias, ¿no? A través de las buenas prácticas que vemos de los diferentes colegas. ¿De dónde sale? ¿Cómo se plantearon? Fue a través del análisis de las competencias y capacidades que teníamos en el Currículum Nacional, de los estándares de aprendizaje de cada ciclo y de las propuestas que tenemos. Recordemos que los desempeños del grado que están planteados en el Currículum Nacional, ¿no? En las planificaciones, son ejemplos de desempeños para el grado. Nosotros podemos proponer, conociendo las necesidades, qué desempeños vamos a visualizar, ¿no? Deseamos, y estos enmarcados en el estándar de aprendizaje, ¿no? Por eso es importante que cada docente adecúe, ¿no? Estos desempeños del grado, ¿no? Y nuevamente recordamos y verificamos, los desempeños del grado son ejemplos propuestos, ¿no? Para los docentes. Las competencias, y acá tomamos la de comunicación, ¿no? Describe tipos de textos en su lengua materna, ¿no? Y tenemos que en la competencia debemos desarrollar y siempre vamos a articular las 4 capacidades, ¿no? Entonces, en la meta de aprendizaje hemos colocado y vemos cómo están presentes los 4 competencias de la competencia escribe diversos textos en su lengua materna. Vamos a continuar y vamos a ver en la competencia, ya en el estándar, ¿no? Vemos que la meta de aprendizaje, nosotros sabemos que al fin en este caso es del 4º ciclo de primaria, y así es en los ciclos el 6º ciclo de primaria, de secundaria, por ejemplo, el niño debe llegar a alcanzar, ¿no? Este estándar de aprendizaje. Lo que hemos hecho en la meta es colocarlo, condicionarlo a lo que nosotros vamos a visualizar en los estudiantes
de tercer grado de primaria, ¿no? Entonces ahí tenemos la información que él podría manejar y los aspectos que tendríamos que visualizar. Y por eso indicamos estas metas fueron planteadas como énfasis para decir que nuestros niños no pueden transitar si al menos no han logrado. Lo ideal es que los estudiantes logren alcanzar los estándares de acuerdo al ciclo, ¿no? Y por eso tal vez, por eso, en que el currículum se propone un ciclo para un proceso, para que el docente vaya viendo que su estudiante en segundo año finalice en el sexto ciclo de secundaria todo lo que requiere completar. Pero sabemos que por las circunstancias, características, nuevamente lo repito, que pueden tener los diferentes contextos en los que se encuentra ubicada la institución educativa, y esto responde también a la situación socioeconómica, social, personal, familiar, hay niños que no alcanzarían. Por eso una meta nos indica qué es lo mínimo, el énfasis que debemos poner para que los estudiantes logren concluir. ¿No? Acá tenemos, como les indicaba, los desempeños que podemos tener. Y una vez reitero, ¿no? Los desempeños son propuestas, ejemplos, ¿no? Y nosotros miramos, ¿no? En el estándar, aquello que debemos alcanzar, en cómo nosotros en nuestras evaluaciones creativas podemos señalar qué es lo que nuestros estudiantes deben mirar. Y en este caso la meta nos indicaría que el niño debe sí o sí tener, poniendo énfasis en que logre esto de acuerdo a los grados que están propuestos, ¿no? Pero no es lo único, nuevamente reitero, es el estándar el que deberíamos lograr, ¿no? Como un derecho de que nuestros estudiantes de segundo grado de secundaria, ¿no? De segundo ciclo y también al finalizar hayan finalizado, ¿no? ¿Cómo planteamos una planificación de las experiencias de aprendizajes en metas? ¿No? Es partir, como todos sabemos, de las necesidades de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes. En este caso, mirando la meta de aprendizaje, y si nuestros estudiantes, como ya lo han logrado por las características de las instituciones, vamos a mirar pues el estándar que desearíamos, ¿no? Que los tienen el derecho de alcanzar, ¿no? La situación, planificar situaciones de interés de los estudiantes, ¿no? De aprendizaje de su contexto, el propósito que nosotros debemos alcanzar a través de las competencias, y para eso vamos a articular, ¿no? Vamos a ver cómo se movilizan las capacidades. Y también en este propósito, mirar que si planteamos una situación, por ejemplo, donde a un niño le pedimos que una planificación de un proyecto de aprendizaje va a movilizar muchas más competencias y por tanto también muchas más capacidades, y el niño va a poder fluir en una realidad concreta, ¿no? Por ejemplo, las experiencias de generar procesos de visitas, ¿no? De visitas a centros comerciales, de visitas a museos, ¿no? Diferentes aspectos que ellos pueden trabajar. Los enfoques transversales, como los veníamos, ¿no? Diciendo, deben desarrollar junto con las competencias, ¿no? Aquí promovemos valores, actitudes en nuestros estudiantes y todas ellas deben relacionarse cuando planteamos nuestras experiencias de aprendizaje. Relación entre la producción, las competencias y criterios de evaluación. Nosotros proponemos qué vamos a aprender, cómo lo vamos a aprender, para qué lo vamos a aprender. Entonces, todo eso se debe evidenciar en el producto, ¿no? Que permite decir que las competencias que se han desarrollado y los criterios me van a poder mirar, ¿no? Conjuntos con los estudiantes, ¿no? Al plantearles los criterios, qué es lo que vamos a finalizar, sobre todo en secundaria vamos a promover ese aprendizaje autónomo para que él se plantee a dónde va a alcanzar, qué es lo que va a lograr. Y también reajustar, ¿no? Analizar por qué no lo está logrando, qué es lo que requiere para que logre alcanzar y finalizar con lo que se ha propuesto en esa experiencia de aprendizaje, ¿no? Y esa secuencia de actividades donde se visualice esa movilización de las diferentes capacidades que nos permitan el desarrollo de las competencias que guarden estrecha relación entre ellas, para que al final pueda evidenciarse que nuestros estudiantes están logrando desarrollar, ¿no? En todo producto tenemos que ver siempre
la competencia que vamos a desarrollar, los criterios que vamos a lograr y las actividades que nos estamos proponiendo, ¿no? Y en el producto, si vemos que algunos estudiantes no han logrado o se encuentran que las metas de aprendizaje, por eso nos van a permitir de manera en pequeño, tal vez ver si están logrando para después ampliar, ¿no?, a lo que son los estándares de aprendizaje. Lo ideal es mirar el estándar, pero en todas aquellas que por situaciones, características, no se están logrando, sería pues que miremos estas metas de aprendizaje, cómo le están realizando, ¿no? Acá tenemos una mirada de un producto, como la propuesta de acciones para el cuidado y aprovechamiento de los residuos sólidos en la institución educativa, ¿no? Y aquí vamos a centrarnos en una competencia. Sabemos que este aprovechamiento de residuos sólidos podemos articularla con el área de matemática, de CT, con el área de ciencias sociales, ¿no? Y trabajar un proyecto y cada uno va a mirar la competencia. En este caso hemos puesto diversos textos en su lengua materna y vamos a ver como criterios adecuar su contexto al propósito del destinatario, así como el tipo textual que va a utilizar. Utiliza fuentes de información para su redacción, desarrolla sus ideas sin desviarse del tema, usa adecuadamente conectores, signos de puntuación, la comprensión y revisa la relación entre las ideas de sentido del texto y el uso, ¿no?, de los signos de puntuación, en este caso el punto y coma, y la actividad, ¿no? Elabora un texto instructivo sobre el manejo de residuos sólidos en el aula, ¿no? Eso es lo que tendríamos y las metas son acá. Escribe textos instructivos, ¿no? Las fuentes de información. Entonces vamos viendo cómo nuestro estudiante ya completó, entonces estaríamos mirando en el estándar, ¿no?, estos criterios de evaluación, ¿no? Entonces, y para esto partimos ahora que vamos a iniciar siempre de esta evaluación diagnóstica, ¿no? Donde, como le decíamos, dónde se encuentran en relación a las metas. Es la primera mirada que debemos dar y a continuación de mirar si ya nuestros estudiantes se encuentran que sí han logrado lo que está propuesto en las metas de aprendizaje para su grado, entonces ya miramos nuestro marco, ¿no?, de los estándares de aprendizaje y seleccionamos, ¿no?, qué evidencias, qué instrumentos recogemos, ¿no? La evaluación, los informes pedagógicos del año anterior, el registro del CIAGI, cómo se encuentra, la comunicación, el informe que han dejado, ¿no? El año anterior, el informe pedagógico de nuestros colegas, ¿no? La información que a veces un anecdotario de las situaciones para poder conocer. Enfatiza el análisis e interpretación de estos resultados que tiene para la toma de decisiones pedagógicas, ¿no? Frente a eso, ¿qué vamos a plantearnos con nuestros estudiantes para el 2023, ¿no? ¿Y qué es lo más conveniente? ¿No? Seguir, por ejemplo, en secundaria, trabajar por nuestras áreas o articular en proyectos donde el estudiante se siente partícipe y relaciona mucho de lo que va a hacer en este proyecto con lo que va a enfrentarse en la vida diaria, con lo que se enfrenta, ¿no? Tenemos acá una reflexión sobre, y yo les invitaría en este momento si alguien puede hacer uso del micrófono y hacer la lectura de esta actividad de reflexión. ¿Puedo leer, licenciada? ¿Sí, licenciada? Sí, muchísimas gracias, Jessica. Mario, director de la institución educativa Nueva Esperanza, al ingresar al aula del 4º grado, observa que los estudiantes están resolviendo ejercicios de una fotocopia guiados por el docente. En cada pregunta, el docente interviene repreguntando y dando medias respuestas, consignas, para que los estudiantes completen la ficha entregada. El director, al ver esto, se acerca al docente y le pide su planificación. Al leer la sesión y la unidad del docente, encuentra que parte de lo que está realizando no coincide con lo que está en la sesión.
Cuando se retiran los estudiantes, dialoga con el docente y plantea que los estudiantes deben aprender reflexionando, analizando, etc. Y hace notar que las actividades propuestas están relacionadas con copiar, responder preguntas, no usar material concreto, entre otras. Muchísimas gracias, colega. ¿No? Esta es una situación, ¿no?, en la que planteamos una institución y vemos las acciones que ha realizado el docente, vemos al finalizar, ¿no?, esa reflexión que hace el director con el docente, y que si hiciéramos con ustedes, ¿qué nudos críticos identifican en este caso? ¿Cuáles son las creencias y concepciones que tiene el docente del aprendizaje y de la enseñanza? ¿Qué orientaciones o sugerencia podría darle al docente? Entonces, vamos a abrir el micrófono para que alguno brevemente de ustedes, algunos que deseen participar de manera precisa, les pediría para que sean mayores las intervenciones, nos podrían indicar, ¿no?, qué nudos críticos identifiquen el caso, cuáles son las creencias que están en el docente, ¿no?, y qué orientaciones o sugerencias podrían darle al docente ustedes. Estimada licenciada Ruth, como tenemos gran cantidad de docentes y yo sé que todos están llanos a participar porque todos están con esa expectativa y con esa atención a la ponencia que ustedes nos están brindando en esta mañana, vamos a dar la apreciación de dos docentes, ¿les parece? ¿Sí? De los dos primeros docentes que levanten su mano, por favor, para que puedan responder a las preguntas que nos acaba de dar la especialista del ADREL. A ver, que puedan levantar. Tenemos a Giseli Cardo y nos falta otro docente más. Giseli Cardo y ¿quién sería el otro docente? Julio Flores, perfecto. Entonces son los dos docentes, Giseli Cardo, por favor le habilitan el audio, y Julio Flores. Entonces vamos a darle el pase a Giseli Cardo. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos, gracias. Bueno, yo veo que el trabajo, la primera pregunta era relacionada con qué nudo crees. Bueno, yo creo que aquí estamos hablando de una clase o de una educación basada en las cosas pasadas, ¿no? Hoy el chico es artífice de sus propias actividades, el estudiante puede hacer lo que él crea conveniente, pero llegar a lo que se propone, en la clase. Entonces, pensar que hoy día hay una clase con preguntas, respuestas, cuestionarios, estamos retrocediendo en las épocas de mi época, ¿no? Que tengo 53 años, pero hoy no, ¿no? Hoy los chicos pueden argumentar, pueden trabajar material concreto, pueden reflexionar, pueden hacer diferentes actividades relacionadas con el tema que lleguen a cumplir sus capacidades, que lleguen a cumplir lo que el profesor desee. Entonces yo creo que uno de los nudos que está poniendo de repente el director es que la clase sea muy parametrada hacia algo, cuando hoy los estudiantes no son chicos parametrados, son chicos que quieren hacer muchas cosas y para eso está el profesor, para guiarlos. Gracias. Gracias por la respuesta. Le damos sí. el paso al profesor Julio Flores, licenciada. Adelante, profesor Julio Flores, con su respuesta. Le habilitamos también el audio, por favor. Gracias. Buenos días, profesora. Buenos días, colegas. Sí, como acaba de decir la profesora, la profesora anterior colega, claro, los chicos son un poco más abiertos, más despiertos en el sentido de que resuelven, hacen preguntas y repreguntas. Pero quiero ahí también resaltar de que no solamente se da solamente en el director, a veces, y hay que tenerse sinceros, hay que ver también el contexto, ¿no? A veces el profesor hace un planeamiento, hace su sesión de aprendizaje o experiencia de aprendizaje y a veces no sale como se espera. Y a veces, lamentablemente, pues, como dice la profesora, de que los chicos pues no son preguntas y respuestas, no son como la máquina, ¿no? No es como la computadora que le pones rojo, verde, azul, no.
se expresan, pero a veces hay casos de que, y quiero uno de los nudos, aquí también un acote, es cuando nos hacen los monitoreos. Cuando vienen los de la UGEL a monitorearnos, también hay casos, ¿no? Yo soy de la idea de que a veces vienen los monitoreo y nos dicen, no, profesor, usted ha hecho, haga la clase, hacemos la clase normal, revisa nuestras sesiones, unidades, etcétera, y nos exigen también de que, tal como está en la sesión, la unidad que hemos hecho, porque a veces no es como se hace, tenemos que cumplirlo, pero a veces nosotros tratamos de explicarles, ¿no?, que no se puede por este motivo o porque, bueno, no se esperó como no hice, no, la clase no es como yo esperaba, ¿no? Se hizo de otra forma, ¿no? O se fue por un rumbo. Y bueno, y lamentablemente también los que vienen en la UGEL a monitoreando nos exigen de que seamos parámetros. O sea, tal como está en la sesión, tienes que cumplirlo. Pero profesor, mire, por más que uno se le explica, no pues se cierra. Y lamentablemente muchos profesores nos tenemos, por así decirlo, robotizarnos poco a poco porque ese es nuestro problema, ¿no? O sea, no sé si podría decirle a los de la UGEL, decir que a los que vienen a monitorearnos sean un poco más flexibles. O sea, tienen que darse cuenta pues de que la realidad no es como capaz ellos pensaban hace 10, 15 años, no sé. Y claro, en este caso también el director, claro, es un poco personal que a la antigua, ¿no? Que el alumno tiene que ser pregunta y respuesta, y claro, eso ya pasó, hace 30, 40 años era normal eso. Hoy en día cada chico reflexiona, debe ser más abierto. Entonces, ese es mi acote, ¿no? Y que los profesores pues también tengamos cierta libertad, ¿no? Como dice, hace tiempo tuve una experiencia, un taller, eh, las sesiones son como hipótesis, mientras que va avanzando se va a construir, son cíclicos, se pueden modificar, no centrarnos, quedamos ahí nomás. Ese es mi acote, no sé, muchas gracias. Muchísimas gracias a los que han participado y como indicamos, sí, todos creo que estamos en ese proceso de adecuarnos a algo que es diferente, ¿no? Nos decía la colega que expuso, o que nos compartías su reflexión, es el seguir pensando, tal vez que estamos con estudiantes, como años anteriores, o muchos de nosotros hemos estado sentados frente a un escritorio y alguien nos venía y nos decía, ¿no? Nos narraba o nos contaba y nos hacía preguntas. Pero como ustedes mismos lo han indicado, es identificar cada uno de nosotros las creencias y concepciones que tenemos como docentes, ¿no? De eso va a partir la manera como yo voy a promover los aprendizajes en mis estudiantes. Si yo, como lo han dicho, considero que mi estudiante es el centro del aprendizaje, que nosotros debemos responder a las necesidades y características de cada uno de nuestros estudiantes para que cada uno de ellos pueda seguir avanzando en la construcción de su personalidad, de adquirir las competencias necesarias que requiere para enfrentarse a ese mundo que es cambiante y desafiante. Creo que nosotros que estamos aquí no vivimos una pandemia, ninguno de nosotros. La generación que está con nosotros la ha vivido. Algunos han nacido en una pandemia, ¿no? Entonces, ya hubieron estudiantes que nacieron en la era digital. Ellos son nativos digitales. Nosotros hemos aprendido, ¿no? Entonces, creo que todo eso es para que nosotros cada día digamos que vamos a tener que ser docentes que nos planteamos nuevos retos, nuevos desafíos. Y eso no depende de la edad, depende de la actitud que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, ¿y qué orientación, como ustedes indican? Y sí, acá todos, estas orientaciones, como usted indica, hasta el mismo especialista, hasta la misma mirada. Ya no es indicar que estuvo bien y que estuvo mal en una sesión, sino dialogar sobre si el centro del aprendizaje fue el estudiante, si en esa sesión, con lo planificado o con lo que se implementó, el estudiante desarrolló las competencias, ¿no? Y se le está preparando para una continuidad, para la continuidad del ciclo o para la continuidad ya en secundaria a su vida futura, ¿no? Su empleabilidad. Planificar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, esa articulación, es el arte de imaginar y diseñar procesos para los estudiantes aprendan.
Esa es la planificación. ¿Qué necesitamos para que nuestros estudiantes aprendan? Esa planificación es flexible y, como ustedes decían, y reflexivo, ¿no? Después de un monitoreo, es alguien que fue a compartir, vio los procesos y reflexiona junto con ustedes. Tal vez le da propuesta, pero son ustedes los que a partir de ese aprendizaje autónomo, eso también tenemos nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la hipótesis, como decía el colega, que me planteo a partir de lo que observé en esa visita? ¿Cómo puedo mejorar, ¿no? Y esa planificación para atender lo que los estudiantes requieren aprender. Puede considerar situaciones previstas y emergentes, es decir, llegaremos a este 2023 y nuestras experiencias y lo que planteemos, como cuando en el 2021 y 2022 será a partir del COVID, será de la situación que se está viviendo, la situación que vive Lima Metropolitana en el caso, porque me parece que también tenemos acá de diferentes regiones, y lo que vive Puno, lo que está viviendo Cusco, lo que está viviendo Tarapoto, lo que vive Ticlo, yo lo veía, por ejemplo, y si estuviésemos en este momento, veríamos la nevada que cayó, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de ahí generamos los procesos, ¿no? Para tomar de evaluación diagnóstica, cómo nuestros estudiantes aprenden de situaciones previstas, ¿no? O emergentes que surgen en ese momento. Debe centrarse en los propósitos de aprendizaje que debe desarrollar el estudiante. Como ustedes indicaban, tenemos que, como decía la docente, tenemos que tener claro cuál es el propósito que debo tener para desarrollar con los estudiantes. Ellos se involucran en el proceso, pero nosotros somos quienes direccionamos qué deben aprender, ¿no? Y vamos con ellos también consensuando, como decían, nada es fijo, todo eso se puede generar, tal vez podemos salir en ese momento a través de una pregunta, pero que es de alta, ¿no? Nos demanda altos aprendizajes y capaz ahí se involucran nuestros estudiantes y eso es lo que buscamos, ¿no? Que cada vez, cuanto más competencia, cuanto más aspectos vamos a abordar, mayor, ¿no? Son de mayor demanda cognitiva y es lo que debemos buscar, que responda siempre a las características y necesidades del aula. Ustedes conocen a los estudiantes y también aquí que respondan en la atención a esa diversidad de nuestros estudiantes, ¿no? Esa planificación que busque que ningún niño pueda quedarse atrás, que sienta que no le estamos atendiendo, ¿no? Y dando prioridad, sobre todo en el diagnóstico, a los estudiantes que más requieren, que más necesitan de nuestra atención. Y en ese sentido tenemos una evaluación formativa. Ese es el enfoque del currículum nacional y es el mismo enfoque que nosotros tenemos en este nuevo planteamiento de aprendizajes para la vida, metas de aprendizaje, ¿no? Un proceso sistemático en el que se recoge y se evalúa la información relevante del desarrollo de competencia. ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Y dónde nos encontramos, ¿no? Por eso es importante analizar las evidencias que nos permitan decir dónde se encuentran nuestros estudiantes, ¿no? Tal vez no podemos hacer de cada uno, pero sí tal vez poner o agruparlos, ¿no? Para poder atender. Fin, es mejorar el aprendizaje y el proceso de enseñanza, ¿no? Viendo qué se adecuó, dónde los estudiantes respondieron con mayores, se involucraron más en este proceso, porque sabemos que lo más importante para promover es cuando el niño se involucra en lo que debe realizar, ¿no? El proceso previo y permanente que está al servicio del aprendizaje, ¿no? Está para reflexionar sobre lo que están aprendiendo, cómo están aprendiendo. Implica pensar y planificar la evaluación al mismo tiempo que la enseñanza. Por eso es eso que hablamos, ¿no? De la planificación. A ver, ahorita el término se me ha ido en ese momento. Donde planteamos a partir de lo que queremos observar en el estudiante, cuáles son los criterios de postulación y a partir de eso planificamos nuestras actividades de aprendizaje, ¿no? De lo que nos estamos proponiendo. La evidencia es efectivamente para adaptar la enseñanza a las necesidades, es decir, en evidencia voy a poder ver qué es lo que mi estudiante, la necesidad, qué es lo que requiere, ¿no? Para poder tomar
lo que él requiere, ¿no? Dispuestos a hacer una modificación. Tal vez los estudiantes vemos que esto no está funcionando, que los estudiantes están dispersos. Entonces tenemos que replantear, ¿no? Tomar riesgos, ¿no? Tal vez salir de lo que estamos haciendo habitualmente para generar otros espacios donde el estudiante se sienta, ¿no? Yo no sé si recorremos, a mí ustedes que son de religión, cómo los estudiantes pueden a través de una visita tal vez a un asilo de ancianos, después volver a reflexionar sobre lo que han visualizado, qué significa todo ese aspecto para el desarrollo de esta área, ¿no? Probar cosas diferentes, eso nos lleva a que vamos a cometer errores, pero el error es constructivo porque aprendemos de ahí, ¿no? Entonces tal vez vamos a tener que decir, bueno, vamos a salir, la primera vez no fue lo que deseamos, pero poco a poco con el compromiso tal vez de los padres de familia, los estudiantes, esto va a ir mejorando, ¿no? Relación entre planificación y evaluación. Son procesos relacionados entre el proceso de enseñanza, lo que voy a generar, y el proceso de aprendizaje de los estudiantes, y como ustedes, donde el estudiante es ahora gestor de su aprendizaje. Y sobre todo los adolescentes, ellos saben qué es lo que desean, ¿no? Qué es lo que quieren aprender. Cómo vemos cómo un mismo grupo de estudiantes puede tener una relación diferente con diferentes docentes en el nivel secundario. Por eso es importante que los docentes de secundaria compartan sus experiencias más allá del área en la que enseñan. Puede ser que un docente de comunicación haya hecho una conexión entonces, ¿qué características tiene? ¿Cómo está logrando la conexión? Y a partir de ahí podemos promover esas maneras de reflexión y aprender de reflexión entre pares, ¿no? Identificar el nivel en el que se encuentran los estudiantes en el proceso de las competencias, ¿no? Y esto nos permite tal vez, cuando revisamos, tener el compartir las evaluaciones, las descripciones de todas las áreas con todos los docentes, para que ellos puedan visualizar cómo los estudiantes se están desarrollando. Por tanto, si hay un desarrollo de una competencia, como hemos visto, habilidades para la vida, que son las que tienen con la competencia de comunicación, todos podamos generar procesos para que ellos logren desarrollar esto tan importante, ¿no? El saber cómo expresar nuestras ideas con claridad, el poder expresarlas también en el mismo sentido cuando escribimos un texto, ¿no? Generar ese proceso autónomo. Entonces, todos si miramos cómo se encuentra, vamos a poder unir las fuerzas para trabajar y desarrollarlas. La evaluación sirve para impulsar la mejora de los resultados educativos de la práctica docente. Por eso es importante que los directivos hagan la sistematización y puedan compartir y generar esos procesos de horas colegiadas entre áreas, no donde compartamos, tal vez en reuniones por secciones, por grados. Crear oportunidades continuas para que usted demuestre hasta dónde es capaz de combinar sus capacidades, como decía, presentarles acciones que promuevan el pensamiento complejo. Cuanto mayor esfuerzo, mayor demanda, más compromiso, más desarrollo va a haber de los estudiantes, un reto que tengan que realizar, un compromiso va a promover en ellos, ¿no? mayor desarrollo de sus competencias y mucho más aún si estas están relacionadas con la realidad que tienen que ellos realizar cada día. La evaluación y valorar el desempeño de los estudiantes, ¿no? Valorar dónde se encuentran los estudiantes, qué requieren para seguir avanzando. Esto es algo que cada docente nosotros debemos tomar en cuenta siempre, ¿no? Considerar el momento, ¿qué debe tomar en cuenta para planificar? Los enfoques del currículo nacional, como les decíamos, era algo que debe estar en el ambiente, en toda la institución educativa, en todas las interacciones entre docentes, los 7 enfoques, lo que saben los estudiantes en relación al propósito que tenemos planteado, que deben lograr los estudiantes, sea cuando no han logrado en las metas, priorizamos, y si ya los estudiantes han logrado el enfoque, el estándar de aprendizaje que tiene, de acuerdo a las necesidades y características de los estudiantes, recursos y materiales pertinentes, ¿no? Adecuando a lo que los estudiantes requieren,
¿no? ¿Qué se espera que desarrollen los estudiantes con relación a las competencias? Analizar para eso las competencias, las capacidades, para comprender el sentido de los aprendizajes, identificar los estándares de aprendizajes del nivel esperado por cada grado y plantearnos los desempeños que consideramos deben lograr nuestros estudiantes de acuerdo a sus características y complejidad. ¿Qué aprendizaje tienen los estudiantes? Recopilar evidencias, no tondes encuestas, analizar e interpretar las evidencias, los criterios, ¿no? Que nos permitan valorar esta evidencia para tomar después decisiones en referencia a los estándares y a los y nosotros ya plantear los desempeños que consideramos deben nuestros estudiantes para que logren, ¿no? Estén encaminados al estándar de aprendizaje. Las evidencias que pueden ser el reporte de los informes de progreso del año anterior, la información que pueden ofrecer el docente que estuvo el año pasado a cargo, el tutor del año pasado, considerar cada unidad didáctica genera evidencias de aprendizaje que sirva de aprendizaje. Sabemos que es cíclico este proceso de planificación. Ya no hacemos una programación anual como hacíamos años anteriores. Ahora planificamos de acuerdo a las necesidades y por eso el diagnóstico es cíclico y que nos evidencie, ¿no? Lo que los estudiantes van desarrollando. ¿En qué nivel de desarrollo se encuentra de la competencia el estudiante? ¿Cuán lejos o cerca se encuentra del estándar? Y para ello, ¿qué desempeños se propone que el estudiante para que vaya alcanzando? Reitero, los desempeños, de acuerdo, los propone el docente. Lo que tenemos en el currículo son ejemplos que tenemos. Esta información se obtiene para comparar lo esperado en los estándares de aprendizaje y los desempeños que yo como docente propongo para ver cómo vamos a desarrollar con los estudiantes de acuerdo al diagnóstico que vamos realizando en cada una de las unidades, ¿no? De acuerdo a cómo planificamos, ¿no? Que son trimestral, bimestral. Los criterios de evaluación. Toma como referencia los estándares de aprendizaje y los desempeños que cada docente está proponiendo. Nos ofrecen descripciones de los aprendizajes en progresión, ¿no? Y somos nosotros, y nuevamente reitero, ¿qué desempeños voy a visualizar para ver esa progresión en mis estudiantes? Los desempeños no son para tomarlos como está en el currículo, son, y reitero nuevamente, ejemplos propuestos. Los desempeños que son los que voy a plantear mirando al estándar que deben lograr nuestros estudiantes. Y nuevamente reitero, en las metas son estándares enfatizados para situaciones en los estudiantes que no han logrado, ¿no? Lo mínimo necesario que deberían lograr. Contraste los aprendizajes que demuestran los estudiantes con los criterios establecidos, contenidos en instrumentos de evaluación. ¿Qué aprende? ¿No? Nos sirven para mirar dónde se alcanzan, ¿no? Y por eso es importante que yo vaya planteando esos desempeños que tengo que visualizar y que me permitirán ver los progresos en mis estudiantes. De ser explicitados y consensuados con los estudiantes. Esto es importantísimo en el nivel secundario. ¿Qué vamos a aprender? ¿Cómo vamos a aprender? Que ellos sean esa autonomía. Ellos van a ser futuros ciudadanos que van a decirnos cómo quieren el país, cómo podemos plantear si no estamos en nuestras aulas planteando cómo queremos aprender. ¿No? ¿Por qué no le preguntamos qué desearían viendo lo del año pasado? ¿Qué les agradó? ¿Cómo plantearían? ¿Cuáles serían sus propuestas para este año 2023? ¿Qué actividades, qué proyectos les agradaron, les interesaron para que ellos se conecten, ¿no? ¿Cómo ellos van a medir a través de los criterios establecidos de evaluación, cómo van en esa progresión y que ellos mismos se den cuenta qué cosas requieren para seguir avanzando, ¿no? Darles oportunidad, ¿no? Crear esos instrumentos tal vez para que el estudiante pueda ver esos procesos de retroalimentación que se le está brindando y cómo eso sí le está contribuyendo y a partir de qué más pueden sugerir, ¿no? Para el trabajo en aula, en sus procesos tanto de planificación como también de la evaluación. ¿Qué debemos tener en cuenta en el proceso de diseñar y organización situaciones, estrategias y condiciones permanentes al propósito de aprendizaje? Primero, el propósito de qué queremos, qué requerimos que nuestros estudiantes aprendan en este 2023, ¿no?
y pues haciéndolo más corto, ¿qué quisiéramos en este primer mes, en este primer bimestre? Y a partir de ahí vamos estas situaciones significativas, ¿no? ¿A partir de qué? De las necesidades y características de nuestros aprendizajes, del contexto en el que se encuentran, ¿no? Muchas veces el contexto, el contacto con la naturaleza es salir, si alguno estamos en provincias, salir, por ejemplo, y mirar el cielo o mirar el mar en alguna escuela que tuve la oportunidad donde tú salías y ves el mar en Lima, o ves el río, o ves tantos aspectos que tenemos para aprovechar de estos recursos que se encuentran, ¿no? De acuerdo a las características de nuestros estudiantes, de las escuelas en las que nos encontramos, ¿no? Valoración de los criterios de las evidencias, ¿no? Estos criterios, ¿cómo vamos a verlo evidenciado en una evidencia, en un producto que podamos recoger y que después nos va a permitir para analizarla y planificar, ¿no? Nuevamente, es decir, como les digo, es todo cíclico, ¿no? Volvemos a planificar, volvemos a plantearnos de acuerdo al avance, la planificación para que nuestros estudiantes vayan avanzando. Es decir, no podemos indicar ya en este momento, no lo aprendieron en primer grado, ¿no? Nosotros tenemos que decir todo lo que están logrando y finalizar el segundo grado. Si no logró, pues tendremos que plantear del ciclo de la meta anterior, y lo decíamos, para que podamos seguir avanzando, ¿no? Interacciones favorables en el aula. La interacción de la comunicación asertiva, de que el niño se sienta acogido, de que se sienta actor de su aprendizaje. Nuestros estudiantes se comunican, esos mismos TikTok que hacen continuamente, es decir, y comunicar sus expresiones. Entonces tenemos que recoger eso que ellos quieren comunicarnos, ¿no? Escucharlos, atenderlos, más que nosotros hablar como en esta ponencia, es que ustedes escuchemos a los estudiantes, ¿no? Promover diálogos, reflexiones, trabajos grupales, interacciones. En el proceso de planificación, nuevamente y cerrando, es mirar en nuestra planificación la caracterización de los estudiantes y del contexto, viendo nosotros el enfoque, los 7 enfoques que deben estar en toda institución presente, los 7 enfoques transversales del currículum nacional, que es en una mirada en la institución, en las interacciones, el cuidado, la diversidad, la atención a la equidad de géneros. Nuestros 7 enfoques tienen que verse en la estructura de las instituciones educativas, en el aula, cómo se desarrolla. Y por eso, nuevamente, en el currículo nacional tenemos los valores que se deben desarrollar de acuerdo a los enfoques, las actitudes, lo que se está visualizamos en los estudiantes. Y por eso es importante en secundaria que haya esas planificaciones articuladas, donde nos comunicamos y hablamos del área, de los aspectos positivos que para seguir fomentando, seguir promoviendo o generando procesos de aprendizaje donde el rol principal, el actor principal es el estudiante, ¿no? Entonces, y recoger esas importancias de dónde se encuentra una institución educativa, ¿no? Las posibilidades, las dificultades, pero sobre todo la potencialidad que tiene una institución que está ubicada, por ejemplo, cerca de un mercado. Los estudiantes que son hijos de comerciantes, hijos de productores, hijos de empresarios, no lo sé, los diferentes aspectos que tenemos. Entonces, a partir de ahí, del contexto, de la situación que se encuentra en este momento, con lo que están viviendo y sobre todo sobre cuáles tienen preguntas, y a partir de ahí yo puedo generar y detener el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Establecer procedimientos para recoger evidencias y diseñar y organizar, ¿no? ¿Qué procedimientos me van a permitir mejor recoger las evidencias para después analizarlas? Ya que es importante también generar esos procesos, trabajo colegiado para reflexionar, ¿no? Cómo los estamos encontrando nuestros estudiantes para poder articular en secundaria con los diferentes docentes y poder planificar.
diseñar y organizar la secuencia de situaciones estratégicas pertinentes que promuevan y vayamos evaluando los procesos. Por eso, nuevamente reitero, miramos el estándar de aprendizaje y somos nosotros los docentes los que proponemos los desempeños que vamos a visualizar y a partir de ahí vamos reevaluando y vamos volviendo a plantear. Qué importante sería que a partir de los desempeños la institución plantee, ¿no?, ¿qué debemos lograr de tal manera que todos nos articulemos y logremos desarrollar los 11 aprendizajes, es decir, la visualización de los 11 aprendizajes que se encuentran en el perfil de egreso de nuestros estudiantes y cómo eso se va desarrollando? Y aquí tenemos, ¿no?, el proceso de planificación que se encuentra, ¿no?, en los instrumentos y, como les indicaba y reiteramos, es todo una construcción, ¿no? Y como decía alguien, como es unas hipótesis que nos planteamos y sobre la cual seguimos trabajando, ¿no? Por eso nuestra invitación, la tarea del docente, de cada uno de ustedes, es importantísima, es valiosa, ¿no? Es porque ustedes tienen estudiantes que, con los cuales cada día y cada uno de ellos, esa es la importancia, ¿no? Cuando nos encontremos después de años y tal vez no recordamos a un estudiante, pero él sí nos recuerda. Y qué importante cuando nos dice al final lo importante que fuimos, no por lo que les enseñamos, sino creo que cómo gestionamos acciones para que ellos pudiesen aprender y gestionar también en su vida, ¿no? Y muchos recuerdan lo importante que fue todo ese proceso y lo que les significa ahora en su vida. Entonces, agradecer en este momento, vamos a pasar a un momento de preguntas, tal vez si hay, ¿no?, con ustedes. Estimada profesora Ruth, tenemos una pregunta en el chat que nos hace una docente y nos dice ella si los desempeños son iguales a los criterios de evaluación. Ya, en los criterios de evaluación van a ser planteados mirando al estándar, ¿no? Y si nosotros también miramos al desempeño, pero van a ser aquellos que se van a reflejar, los voy a poder mirar en el producto, en la evidencia que yo voy a analizar. Entonces, esa evidencia va a ser mirada a través de esos criterios, ¿no? Cómo el estudiante está logrando. Además, este criterio también es socializado con los estudiantes para aquellos redactados de manera que los estudiantes puedan comprenderlos, ¿no? Porque en la medida secundaria el estudiante debe mirar qué es lo que deseamos lograr. Y eso se va a visualizar en los criterios, ¿no? Yo creo que ya muchos docentes, y lo hemos visto tal vez en el caso de los hijos, de los familiares que acompañamos, como los estudiantes ahora, cuando ya el docente tiene esta práctica, mira los criterios y van a buscar qué es lo que le está pidiendo el docente o qué es lo que ellos han consensuado, se va a mirar en la presentación de su PPT, en su exposición, en el trabajo a desarrollar. Y reiterarles nuevamente, porque muchas veces nos han dicho en el área de matemático, en diferentes áreas, el desempeño no está, hay aspectos que no están considerados. Los desempeños, nuevamente, son propuestas las que tenemos, son ejemplos. ¿Dónde van a salir? En la experiencia que yo me voy a proponer, voy a ver qué desempeños son posibles, articularse y trabajar de acuerdo a lo que yo deseo lograr en el estándar que deseamos desarrollar. Y en este caso, si no hemos logrado, pues vamos a las metas, como indico, en situaciones donde los estudiantes no tienen las condiciones, ¿no?, para alcanzar lo mínimo necesario, ¿no? Y por eso estamos haciendo énfasis en Lima Metropolitana. Gracias, estimada profesora Ruth. Tenemos otra pregunta. ¿Qué diferencia existe en una sesión de aprendizaje entre el propósito y el desempeño precisado? Por favor, si puede dar ejemplos. Ya. Recordemos que nosotros en el propósito de una experiencia de aprendizaje, o también a veces decimos una experiencia, es una manera de trabajar donde hay actividades que promueve el desarrollo de competencias de los estudiantes, y una unidad podría ser una experiencia de aprendizaje, sí, pero siempre que estas actividades que voy a desarrollar o las sesiones que van a buscar el desarrollo de la competencia. Por eso el propósito está relacionado con la competencia.
y la movilización de las capacidades. Por eso cuando presentamos en el PPT poníamos la competencia y en los criterios de evaluación poníamos uno por cada una de las capacidades a desarrollar, ¿no? Y a partir de ahí, y esas capacidades las vamos a visualizar en desempeños. Y cómo esos desempeños, ¿quién los puede reajustar? Es el docente. El docente debe plantear sus desempeños de acuerdo al producto, a la evidencia que va a recoger de esa experiencia de aprendizaje. Lo que vamos, y acá es, no tenemos, y eso sí es una invitación, a propuestas. Tenemos propuestas pero no hay modelos, porque justamente no sabemos la característica propia de un estudiante y que yo requiera plantear, pero sí en eso que vamos a plantear es ¿quién es el centro del aprendizaje? Es el estudiante. ¿Qué requiere aprender? Es el propósito. ¿Y qué es lo que quiere aprender de acuerdo al currículo? Son competencias que debe desarrollar ese estudiante. Y estas competencias tienen capacidades que interactúan para el desarrollo de la competencia. Y los criterios son los que voy a observar, a visualizar, y eso está en función de lo que yo he planificado en mi producto, en mi evidencia. ¿Y quién es el que conoce el producto y la evidencia que va a lograr? Es el docente. Por eso reitero una vez más, los desempeños son los desempeños que el docente debe plantearse para que le permitan visualizar el desarrollo de la competencia. Muchísimas gracias, profesora. Sí, solo los desempeños, ¿no? Por eso a veces ha quedado eso de precisar, contextualizar. No, nosotros planteamos desempeños. No tomamos de referencia y comenzamos como a copiar, copy-pegue de... No, nosotros somos los líderes, como decían, ¿no? Alguien va a acompañarnos en nuestra sesión y ahí les hacía, y el especial, pero nadie más que nosotros somos con nuestra concepción del aula que deseamos, de las interacciones que deseamos, quienes planteamos los desempeños. Por tanto, nuestros desempeños, y yo como docente, no pueden ser precisados, no pueden ser, porque no los estoy tomando de referencia. Nuestra referencia es el estándar, y de ahí yo planifico de acuerdo a la experiencia, a la unidad que quiero plantear. Muchísimas gracias, profesora Ruth. Tenemos otra pregunta. Si bien es cierto, a lo largo de la pandemia se trabajó con experiencias de aprendizaje hasta el año anterior, la pregunta es, ¿se va a continuar trabajando ya en los años venideros, este año, sobre todo, con estas experiencias de aprendizaje? Creo que aquí nosotros desde el 2016 implementamos el currículum nacional. El currículum nacional, para ser desarrollado, como ustedes han visto, tiene enfoques transversales y esos enfoques que deben verse en el aula, el perfil del egreso del estudiante tiene que movilizar competencias. Y yo para movilizar competencias y en cada competencia la articulación de las capacidades para el desarrollo de competencia no la puedo planificar de acuerdo a como lo planificábamos de 2017, es una nueva manera de planificar, donde el centro es el estudiante y por eso planifico. ¿Por qué experiencias? Es un nombre que toma y en una unidad también hay secuencias y actividades, pero lo que queremos es no tomar porque a veces tomamos y pensamos regresar a años anteriores en nuestra mirada. Es por eso importante el enfoque, la concepción que nosotros tenemos. Y como decían acá, yo felicito porque lo que decían es la importancia de pensar en el estudiante como centro, en el que gestiona. Por tanto, vamos a promover actividades en las que se promueva la participación y acción permanente del estudiante, donde el docente acompaña, retroalimenta y vuelve a revisar y vuelve a planificar para lograr los criterios que voy a visualizar en la evidencia y por tanto son los desempeños que yo me estoy proponiendo alcanzar para que eso me permita lograr la competencia que visualice cada una de las capacidades y esto me permite ver el desarrollo de la competencia, ¿no? Y por eso justamente no hay modelos de planificación,
pero sí hay las concepciones, la mirada que tenemos de acuerdo al currículum nacional. Yo les pediría mirar la unidad 6 del currículum nacional, donde nos indican las orientaciones pedagógicas. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Entonces, si en lo que nosotros llamemos unidad, experiencia, vamos a ver, se ven reflejadas estas orientaciones pedagógicas, eso significa que estamos desarrollando y teniendo como centro al estudiante. La siguiente pregunta nos dice respecto a los desempeños, ¿no? Entonces, estos se deben precisar y contextualizar. Nuevamente, volvemos. Si nosotros vemos las planificaciones como cosas ya elaboradas, entonces recordemos que el desempeño parte o responde a una experiencia, a lo que yo me voy a proponer realizar. Ahí parten mis criterios. A partir de ahí, ¿qué cosa es lo que voy a lograr de acuerdo a a la competencia? Y en esa competencia deben estar todas sus capacidades. Y como invitaba en el nivel secundario, tal vez en esos proyectos interáreas, entonces, cada uno va a trabajar la competencia que requieren las capacidades y cada docente debe elaborar, tomará como referencia, están ahí, pero no es para cogerlo y modificarlo de acuerdo, no, es para que planteemos los desempeños. Son ejemplos los que tenemos en las planificaciones. Nosotros como docentes debemos proponer y a partir de ahí volver a si nuestros estudiantes están alcanzando vamos a seguir elaborando en base a la competencia que deseemos realizar. Por eso lo que pasó es que en algún momento se tomó y se pensó, esto es, entonces yo lo preciso, y si no lo justamente no necesitamos precisar porque nosotros conocemos la realidad, estamos planificando en función a las necesidades y características, entonces nosotros proponemos los desempeños que nuestros estudiantes deben lograr, enfocados siempre al estándar de aprendizaje. Profesora Ruth, nos están pidiendo que por favor pueda aclarar los conceptos, ¿no? Contextualizar, adaptación y adecuación. Contextualizar, adaptación y adecuación. Contextualizamos cuando lo ponemos en un contexto determinado, ¿no? De acuerdo a las características de contexto que tienen nuestros estudiantes. Un estudiante ubicado en Lima Metropolitana, vamos a poner EGATE, ¿no? En ATE, y podemos tener la misma UGEL 6, por ejemplo, ATE y Santa Anita, y tenemos La Molina, son diferentes contextos, ¿no? Ahí tenemos algo de contextualizar. Y en el caso de nosotros, la contextualización también es de acuerdo a la planificación en el contexto que voy a desarrollar esta planificación, dónde la voy a tomar. La adaptación. Vamos a adaptar a las necesidades de nuestros estudiantes, a las diferentes necesidades y aprendizaje que tenemos de nuestros estudiantes, ¿no? Ya no vamos a ver cómo teníamos antes, pues hablamos de nuestros estudiantes con habilidades diferentes, decíamos, pero ahora nosotros hablamos de estudiantes con diferentes aprendizajes, con diferentes, a ver cómo estemos con la diferenciación de aprendizajes, es decir, en una misma aula no requiero tener estudiantes de habilidades diferentes. Todos mis estudiantes tienen diferentes maneras de aprender, de acuerdo a su conocimiento. Entonces ahí hago una adaptación. Una adecuación es lo que tomamos nosotros y tal vez, como hemos hecho en las metas de aprendizajes, hemos adecuado, ¿no?, lo que teníamos en los estándares de aprendizaje porque había una situación que surgía de la pandemia, ¿no?, después, en este contexto, que no habían logrado. Entonces, tenemos que cerrar brechas. Esas serían mis respuestas a las preguntas que se me han. Bueno, profesora, nuevamente viene la inquietud, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el docente puede formular sus propios desempeños. Sí, esa es sí. El docente lo que tiene que tener en referencia es el estándar de aprendizaje que el segundo ciclo debe lograr y el docente propone sus desempeños. Y nuevamente tenemos los ejemplos propuestos, y así lo dice,
¿Cómo? Eso es lo que dice, 2 puntos, ¿cómo? No dices que son los únicos. Y por eso, de acuerdo a la experiencia, a lo que plantee, a la planificación que ha planteado, de acuerdo al diagnóstico, presenta los desempeños que él va a lograr. Profesora Ruth, entonces podemos decir que la adaptación puede estar relacionada con la inclusión educativa. Tiene la relación, sí, pero en este momento vamos a ver que también en el enfoque de la atención, ¿no? a las habilidades diferentes, o sea, cualidades diferentes, también se está viendo los diferentes niveles de aprendizaje. Por eso también ahí vamos a hablar de una adaptación, ¿no? Porque hay estudiantes que son sinergéticos, hay estudiantes, entonces ahí también, no solo estábamos viendo antes relacionada a vemos ahora la diversidad de estudiantes que tenemos, ¿no? Por eso hablamos ya de adaptación también en este contexto, cuando antes solo estaba a las habilidades diferentes. Bien, creo que no hay más preguntas. ¿Alguna pregunta más, profesores? Nuestra ponente aquí, la profesora Ruth, está llana a responder alguna inquietud. Aprovechemos el tiempo de tener el día de hoy a nuestros 2 especialistas del ADREL, ¿no? Así que sus consultas, preguntas que pueden hacer a través del chat, por favor, para que pueda yo leer y así nuestros especialistas puedan responder a sus inquietudes. Acá hay una pregunta, estimada profesora, nos dice, ¿no? Si hacemos nuestros criterios en base a los estándares, entonces, ¿por qué se propone desempeños de grado? ¿No se debería trabajar los criterios en base de ello? En el estándar tenemos lo que se logra al final de cada ciclo, ¿no? Si nosotros podemos mirar, y es el ideal, mirar que al final por ejemplo, del sexto ciclo, los estudiantes lograrían el estándar relacionado, vamos a poner, a comunicación. Entonces nosotros podríamos, es ahí donde planteamos, y a partir de ahí podemos plantear los desempeños que yo voy a poder visualizar, ¿no? Entonces por eso yo adecuo y planteo ahí los criterios de evaluación, que es lo que me va a permitir visualizar. Y justamente, ¿no? Capaz en el momento en que se plantea, ustedes ven que está la definición de desempeños en el currículum, pero es en las planificaciones donde se ponen ejemplos de los desempeños. Y es ahí donde aparecen los términos de pensar en algún momento encontrar todos los desempeños, y creo que acá más de un docente me podría indicar que decían, no tenemos desempeño, porque justamente eran propuestas y, como lo dice, planteamos a partir del estándar, ¿no? Que sería el paso siguiente, el docente que tiene un seguimiento y puede mirar y revisar y hacer el trabajo, ¿no? Para su estudiante, ¿no? Contextualizar, puede plantear ahí, a partir de ahí. Es correcta la definición. Porque nuevamente les indico, los desempeños son propuestas, ¿no? En contextos donde no hay una actividad planteada, se propusieron indicando que algunos de ellos estaban viéndose en el desempeño, pero ahora, perdón, en el estándar. Ahora teniendo ustedes el desempeño de cada una de las áreas, pueden, como es, mirar y formular sus criterios y proponer los desempeños, ¿no? Que van a lograr. ¿Dónde lo visualizo? Con los criterios de evaluación. Profesora Ruth, la siguiente pregunta nos dice, ¿el Ministerio de Educación entonces todavía permite que se programen unidades de aprendizaje con sus planes anuales? Porque si es así, eso sería un retroceso en el avance y el desarrollo de los aprendizajes, ya que se ha venido trabajando por experiencias, ¿no? No sé, capaz en algún momento no hablamos de planificaciones anuales, disculpen si yo he cometido al verbalizar, ¿no? Hacemos planificaciones, ¿no? Para un mes,
reprogramamos, hacemos nuestra evaluación diagnóstica continua y volvemos a reprogramar. La planificación inversa, que es la que decía en el levantamiento, no terminaba, es eso, ¿no? Plantear los criterios, hacer la ¿Y de dónde nace? De lo que nosotros hemos hecho una evaluación diagnóstica. Hemos mirado dónde se encuentran los estudiantes en referencia a la competencia. Y cuando veo yo que para desarrollar la competencia debe movilizar sus capacidades y esas están en el estándar, entonces yo en el estándar de aprendizaje es donde debo plantear los desempeños que el estudiante debe lograr, ¿no? Y no estamos, justamente ahorita no hay un modelo, por eso cuando dicen, ¿qué modelo de planificación? No hay modelos de planificación. Habrá alguna propuesta de planificación y justamente en esa apertura en que cada docente, así como los estudiantes son diferentes, también los docentes tienen diferentes maneras de hacer su organización, ya en consenso con su institución educativa, donde ven los procesos que deben medir, ven algunas de las planificaciones y las proponen para su institución educativa, porque van a mirar cómo van avanzando esos estudiantes y van evaluando también cuán pertinente es y si les está permitiendo avanzar en ese proceso y les permite visualizar esos procesos que quieren lograr para el desarrollo de las competencias. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es más conveniente hoy en día? ¿Hacer una planificación inversa para determinar los criterios y evidencias? Justamente eso es lo que estábamos compartiendo, ¿no? Ahora partimos de lo que nuestros estudiantes deberían lograr y cómo lo visualizamos, ¿no? Y me parece que en un PPT que les presentamos, el PPT veíamos la competencia de comunicación y veíamos sus 4 capacidades que deben desarrollarse. Y esas la vemos en el estándar. De ahí nosotros vemos cuán lejos o cerca están los estudiantes. Entonces yo planteo desempeños que los estudiantes deberían lograr de acuerdo a las 4 capacidades para poder desarrollar. Entonces yo planteo unos criterios de evaluación y voy a una evidencia en la cual pueda visualizar eso al final de del desarrollo de mi planificación. Y vuelvo a trabajar, a replantearme. Por eso es lo que indicamos. Por eso es también importante mirar el proceso de cada estudiante. Porque ya no podríamos, ¿no? A veces decíamos, los de primaria, bueno, si el niño está en un nivel, vamos a poner nosotros de metas, que es más corto que de cada año, el niño está en cuarto, en tercer grado de secundaria y no alcanza de primer grado, entonces yo tendré que planificar para primer año de secundaria. ¿No? Porque recordemos que estamos planificando en función de los estudiantes, de las necesidades y aprendizaje de los estudiantes, de las características que tienen, del contexto en el que se desarrollan los estudiantes. Muy bien, estimada profesora Ruth Yabar Sal y Rosas, y también al especialista Jorge Vergara. Muchísimas gracias por compartir todos estos alcances, conocimientos que nos han brindado ustedes en esta mañana. Realmente creo que ha sido bastante productivo. Se han disipado algunas dudas de nuestros docentes. A veces quizás para estos temas el tiempo es bien corto, ¿no es verdad? Sí, pero nuestros especialistas siempre están llanos a poder responder las dudas e inquietudes que podemos tener nosotros respecto a todo esto lo que concierne a nuestro quehacer educativo, ¿no? Nuestro quehacer pedagógico, ¿sí? Entonces, vamos a brindarles, ¿qué les parece esos aplausos virtuales? Estamos a nivel nacional, a nuestros estimados